La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿qué es y cómo entender la gracia de Dios? Bueno, pues miren, así como la Escritura nos enseña algunos tipos de fe, como por ejemplo la fe salvadora, o como característica del Espíritu Santo, o como ejemplo de la fe de Jesús, también nos presenta varios tipos de gracia. Por ejemplo, la gracia salvadora, la gracia santificadora, la gracia guiadora y la gracia sustentadora, entre otras, porque acuérdense que es multiforme la gracia de Dios. Hoy veremos la gracia salvadora y justificadora, que es de la que más se habla y es la que más se conoce como tal, ¿verdad? Se conocen todas, pero no se saben identificar. Entonces, vamos a ver lo que dice Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En este pasaje se nos enseña la gracia de Dios como el favor gratuito que Dios nos da para responder a su llamado de llegar a ser sus hijos adoptivos, para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina y gozar la vida eterna. Dice que esa gracia, o sea, el favor gratuito de Dios, se ha manifestado trayendo salvación. Y eso se ha hecho real. Eso es porque durante mucho tiempo solo se hablaba de ella, pero estuvo escondida hasta llegado el tiempo de manifestarse en su don inefable. Esa es la forma de describir la grandeza del regalo que Dios nos dio. Ese Dios se refiere a la persona y obra de Jesucristo. Y es que debido a ese regalo divino, nosotros podemos disfrutar de la nueva vida que solo Dios nos puede dar. Y sabe que lo que nos está dando en Cristo es lo más importante, lo más valioso, lo más maravilloso que podemos recibir en este mundo. A eso se refiere Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren, si alguien nos pregunta por qué murió Jesús, pues nuestra respuesta así rápida sería que murió para salvarnos de nuestros pecados. Y es cierto. Así lo dice 1 Corintios 15:3, que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Pero esa no es la respuesta completa. Eso sería solo pensar en términos de lo que significa para nosotros, pero no lo que significaba para Él. El versículo 14 de Tito dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad. Esto es porque cuando pecamos, nosotros mismos nos estamos vendiendo, ¿qué digo yo? Vendiendo, regalando voluntariamente a Satanás. Pero Cristo pagó el precio del rescate para liberarnos y evitar que fuéramos al infierno o al lago de fuego. Pero no solo vino a rescatarnos, también vino para purificar para sí, para Él, ¿verdad? Un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, nos purificó. ¿Y sabe por qué nos purificó? Porque nos purificó porque éramos pecadores. Y el pecado ensucia. Todo lo que peca está sucio, está contaminado, es inmundo. Y por ende, pues no puede tener comunión con Dios, porque Dios quiere personas que lo hagan el Señor de sus vidas. Personas santas en el sentido, en la posición de estar apartados para Él. La muerte de Cristo entonces no fue solo para salvarnos, fue para que fuéramos personas especialmente dedicadas a Él. Por ello, Efesios 5, 25 al 27 dice
Cristo amó a la iglesia, nosotros somos su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, se entregó por nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es decir, fue su sacrificio en la cruz, fue cuando Él se entregó por la iglesia de la cual somos parte, que nos hizo limpios, que nos purificó, que nos hizo gloriosos, sin mancha ni arruga y apartados para Él. Eso es la iglesia. Esa es la segunda parte. Sí, Él dio su vida para salvarnos, pero no solamente para salvarnos, sino para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos sin mancha, sin arruga y apartarnos para Él. Segunda los Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, permítanme decirles y acotar aquí algo. El texto dice que por todos murió, pero ese todos es un sinécdoque. ¿Qué significa eso? Que todos no son todos, pues. Solamente los que creímos en Él. Murió por todos, sí. Pero los que ya no vivimos para nosotros, sino para Él, somos los que le recibimos, no todos, porque el mundo sigue en lo suyo. El mundo sigue dándole, bueno, la hilacha y sigue honrando y adorando al diablo, porque eso es lo que hacen. Porque miren, en el mundo no hay personas bonitas, ni feas, ni ricas, ni pobres, ni buenas, ni malas. En el mundo nada más hay hijos de Dios e hijos del diablo. Esos somos los que vemos en el mundo. Esta es la razón del por qué Cristo murió en nuestro lugar, para que nuestra antigua vida rebelde también muriera en la cruz. Y cuando nosotros fuimos liberados del pecado, pudiéramos vivir una vida nueva, ya no rebelde, ya no obsesionada con nosotros mismos, sino viviendo para Él, quien es el verdadero Señor. Y cuando decimos que morimos en la cruz junto con Cristo, significa que nuestra antigua manera de vivir ha terminado. Segundo los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que este texto nos enseña es que si realmente hemos muerto con Cristo, deberíamos de ser personas completamente nuevas, con un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, quiere decir que ahora debemos anhelar vivir una vida completamente nueva, que ya no debemos buscar satisfacer nuestro propio yo egoísta y rebelde, pues porque ya hemos muerto al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros hemos reconocido que vino del Padre, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que fue un verdadero Dios, pero también verdadero hombre, dándonos el ejemplo de que sí se puede. Fue sacrificado en nuestro lugar, fue resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo allá? Pues intercediendo por la iglesia o por nosotros. Pero la pregunta es, ¿también lo reconocemos como nuestro Señor? Porque creo que todos entendemos el concepto de Salvador. De hecho, es la primera parte de nuestra salvación. Pero lo que la gran mayoría no entiende, aunque le llame Señor, es la segunda parte. ¿Qué es eso? Pues que Jesucristo también necesita convertirse en el Señor de nuestra vida. Y hay una gran diferencia entre ser Salvador y ser Señor. Miren, en la Biblia encontramos la palabra Señor escrita o bien con todas las letras en mayúscula o con solo la inicial. La que está escrita con todas sus letras mayúsculas representa el nombre de Dios. Y una de las acepciones para la palabra Señor es que se trata de una persona que tiene autoridad. Entonces, alguien a quien llamamos Señor merece nuestro respeto. Y obviamente, pues también nuestra obediencia, porque estamos reconociendo su autoridad. Y nuestra sumisión a su autoridad implica nuestra voluntad de obedecer sus mandatos. El punto es, miren, que cuando una persona recibe a Jesús, no solo debe hacerlo como Salvador, sino también como Señor. Para hacerlo nuestro Salvador, lo único que se requiere de nosotros es que creamos
Pero para hacerlo nuestro Señor, ahí ya no podemos decidir por nosotros mismos. Eso sí es lo que significa. Sino que ahora estamos haciendo su voluntad. Esto es porque cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, le estamos cediendo el control absoluto y buscamos hacer su voluntad sin cuestionar. ¿Por qué? Pues porque ya estamos colocados bajo su señorío y autoridad y ahora nos ordena. Y lo que Él espera es que obedezcamos. Jesús no quiere que lo llamemos Señor si no estamos dispuestos a comprometernos a hacer lo que Él pide. ¿Saben qué les dijo a sus discípulos? Y pues a nosotros también, ¿verdad? En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Por eso nuestras acciones deben coincidir con nuestras palabras. O sea, tenemos que conectar la lengua con el cerebro. Porque confesar el señorío de Jesús con nuestra boca, pero no someter nuestra vida a su voluntad, es pura vana palabrería. Ahora la pregunta es, ya que somos conscientes de lo que significa conocer a Jesús como Señor y no solo como Salvador, ¿eso cambia algo para nosotros? ¿Jesús será verdaderamente nuestro Salvador y Señor dirigiendo cada decisión en nuestra vida? ¿Seremos obedientes y sensibles a su voz ahora que somos conscientes del compromiso que implica llamarlo Señor? ¿O solo seguiremos teniéndolo como Salvador? Porque nos cuesta dejar que su señorío interfiera en nuestras decisiones. Ahora, si lo ponemos en el lugar que merece como Señor de nuestra vida, pues vamos a tener que dejar de hacer nuestra voluntad y dejar de ser tan vanos. Es impensable que vayamos a Cristo en arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y seguir teniendo una vida gobernada por el diablo. ¿Por qué? Pues porque volvemos a nuestros pecados y nos revolcamos en ellos como si nada hubiera sucedido, nos regodeamos en ellos. Dice 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya hemos sido rescatados y salvados por la gracia salvadora y justificadora de Dios, es para que vivamos una nueva vida de santidad. Porque la evidencia de que somos salvos no es que no tengamos malos deseos. Es que ahora estamos en guerra contra ellos. Y si no estamos en guerra contra el pecado, pues no podrá haber paz entre Cristo y nosotros. A esto se refiere la gracia salvadora, al favor inmerecido de Dios para salvar a la humanidad caída. Y hay que entender que Dios ya proveyó el medio, a Cristo. Pero para que el hombre sea salvo del lago de fuego y azufre, pues tiene que creer en el Evangelio y recibirlo, porque Dios no le impone nada a nadie. Y aclaro, no es por hacer buenas obras que se gana el cielo, porque pues sí, podemos ser muy buenas personas, pero no es siendo buenos que somos salvos. Tenemos que creer en el Evangelio y obedecer la Escritura, porque las buenas obras no salvan. Alguien dijo, y con mucha razón, miren, es mejor cruzar el océano en un barco de papel que tratar de entrar al cielo por medio de buenas obras. Así que la gracia salvadora y justificadora se refiere a que creamos que Cristo murió por nosotros y recibamos su evangelio haciéndolo el Salvador. Y Él esperaría que también le hiciéramos el Señor de nuestras vidas. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Para que quienes se encuentren en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios que solo los distraen y hacen perder el tiempo, salgan corriendo sin ver atrás. No sea que se conviertan en estatua de sal y su corazón se endurezca por la insensibilidad. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. No sea perezoso, no sea negligente. Investigue, estudie, escudriñe, medite en la Escritura. Sáquela, quítela del librero donde se está empolvando. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Eso es ser irresponsable. Y si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó,
regálenme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios le bendiga.